Bien, buenas tardes con todos. Espero que hayan pasado unas felices fiestas y hayan descansado, ¿no? En esta semana más o relajo, que pasó bastante rápido. Comenzaremos con la clase de biología que nos corresponde, la cual forma parte de la semana 9 y abarcará el sistema nervioso y órganos de los sentidos. Con bastantes términos que pero trataremos de resumir y abarcaremos la información más importante, ¿no? Así que comenzamos entonces. Está todo ok. Cualquier duda o consulta la realicen a través del chat o a través de su micrófono. Comenzamos con el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es un sistema que se encuentra, obviamente, así como el resto que hemos descrito, netamente en los animales. ¿De qué se encarga? Se encarga de la respuesta, de cómo estos responden a los estímulos. A ese tipo de respuesta a estímulos, recuerden que se le llama irritabilidad, ¿no? Y esto no solamente lo tienen los animales, sino esta característica la presentan en realidad todos los seres vivos, esa respuesta a estímulos. Solo que en los animales es más coordinada. ¿Y quién se va a encargar de coordinarlo? El sistema nervioso. Ahora, todos los animales presentan sistema nervioso y la respuesta es no. Los llamados poríferos no presentan sistema nervioso. Poner acá. Poríferos, el cual compone las esponjas de mar, ¿no? Estos no tienen sistema nervioso, en realidad no tienen ningún tipo de sistema. Siempre los mencionamos solo para recalcar de que no tienen un sistema como tal, pero sí tienen esa capacidad de responder a estímulos. ¿Y quién permite la capacidad de responder a estímulos? Y esto lo mencionaremos constantemente, son moléculas pequeñas llamadas receptores. Los receptores son moléculas que se encuentran en todas las células. Este no tiene sistema nervioso, ¿no? Así que todas sus células tienen que tener receptores. ¿Para qué? Para que así respondan a estímulos. En este caso, en el fondo del mar hay estímulos, ¿no? Tienen que moverse. ¿Para qué? Por ejemplo, ¿cómo hace para alimentarse? Tiene que responder a un estímulo que le señale que el alimento está cerca. Lo mismo para respirar, etcétera, etcétera. Siempre tiene que haber una respuesta a estímulo. ¿Quién recibe o quién reconoce a los estímulos? Los receptores. Y eso no solamente lo veremos en los poríferos, sino en cualquier tipo de animal. Y el sistema de los receptores es algo bastante ligado también al sistema nervioso y también a los sentidos, que ya veremos en la parte final. Estos no tienen entonces sistema nervioso, pero ¿quién sí lo tienen? Lo tienen los animales un poco más complejos, los denominados nidarios. Nidarios, entre cuales vamos a encontrar dos tipos. A la hidra de mar, bueno, le pondré hidra, nada más, a la hidra de mar, y a lo que son las medusas, que son más conocidas. Estos ya tienen un sistema nervioso. ¿Cómo se le llama a su sistema nervioso? Se le llama sistema nervioso reticular o difuso. ¿Por qué se le llama reticular? Porque se asemeja a una red que se encarga de interconectar todas las células del cuerpo de esta hidra, al menos, ¿no? Y esa red está compuesta de un grupo de células. Esas células, ¿cómo se le llama? Se le llama neuronas, porque se asemejan a las neuronas, pero no son neuronas, ¿no? Eso compone este sistema nervioso reticular o difuso. Ahora, en la hidra y en la medusa, así como la esponja, tienen que tener receptores. Claro está, ¿quién va a tener un movimiento más complejo? La medusa, porque esta se mueve para empezar, ¿no? La hidra no se mueve, la medusa sí. ¿Cómo sabe cómo responder frente a lo que es una presa o un depredador? Gracias a receptores. Receptores que están ligados al sistema nervioso reticular también. Receptores, por ejemplo, como cuáles. Y es que la hidra tiene un tipo de receptores conocidas como fotoreceptor. ¿Foto de qué viene? Foto viene de luz. Es así que recepciona la luz. Y es que se encuentran todavía las superficies marinas, ¿no? Donde llega la luz del sol. Es así que esos fotorreceptores, que el principal se denomina ocelo, se le llama al fotorreceptor principal de las medusas, se le llama ocelo, recepcionan la luz y en base a la luz es donde tiene una determinada respuesta, ¿no? Si es una presa, si es un depredador, etcétera, etcétera, gracias a estos fotorreceptores u ocelos. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Sistema nervioso reticular, ya hemos mencionado. Ahora sigue el siguiente, es para la redundancia, sistema nervioso ganglionar. ¿Y por qué se llama ganglionar? Por la presencia de ganglios. Y los ganglios son como mini cerebros que se encargan de controlar este sistema nervioso. ¿Quiénes lo presentan? Prácticamente todos los invertebrados, como los platelmintos, como los anélidos, como los artrópodos. Los platelmintos, acá tenemos un ejemplo, este es una planaria, ¿no? Que lo vemos constantemente cuando hablamos de sistemas. ¿Qué presenta? ¿Cómo es su sistema nervioso? Está a cargo de dos ganglios, ganglios cefálicos, que se encuentran en la, podemos decir que esta es la cabeza de la planaria, ¿no? Pero específicamente es la parte anterior. Ahí vamos a encontrar a los ganglios cefálicos. Y esos ganglios cefálicos están conectados entre sí y se conectan, tienen que conectarse obviamente con todas las células del cuerpo de la planaria a través de algo llamado cuerdas nerviosas. Cuerda nerviosa transversal, cuerda nerviosa longitudinal. No es necesario recordar esos nombres, ¿no? Pero sí el término cuerdas nerviosas. Es así que este sistema nervioso ganglionar se caracteriza por la presencia de ganglios y de cuerdas o cordones nerviosos. En ese caso, en los anélidos usan el término cordón. En realidad es casi lo mismo, ¿no? La diferencia acá en anélidos es que no tiene dos pares de ganglios, sino más. Por ejemplo, acá vemos un par, acá vemos ganglio subfaringeo, vemos otro par y así a lo largo de su cuerpo hay varios pares de ganglios. Lo mismo acá en los artrópodos. Cada rombo representa un par de ganglios y están conectados por ¿cuáles? Por cordones nerviosos. Es bastante similar y por eso básicamente se caracteriza un sistema nervioso ganglionar. Recuerden, en la mayoría de invertebrados. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Y otros invertebrados? Los moluscos. Moluscos como cuáles? Moluscos como los caracoles, moluscos como los cefalópodos. Y de igual manera, ¿no? Acá vemos pares de ganglios, solo que acá hay más de un par, ¿no? Ganglios eh, pedales que tienen que ver con el pie, con el movimiento de algo denominado pie, que ya mencionaremos mejor cuando se hablen de animales en general, y los ganglios cerebroideos, porque se encuentran en la parte de la cabeza. Y al igual que en los otros animales que ya hemos mencionado, no está conectado con todas las células del cuerpo. Claro está, acá hay ganglio visceral. Y acá cada par de ganglios se encargan de ciertas funciones, ¿no? De ciertas partes. Por ejemplo, acá mientras más es de esta parte, ¿quién se encargará? Este par de ganglios, ¿no? De esta otra parte, este par de ganglios. Y así es como funciona este sistema nervioso ganglionar. Acá igual. Y en los cefalópodos lo mismo, cefalópodos que están a cargo de los pulpos, de los calamares, ¿no? Acá quizá un poco más complejo porque hay movimiento de ¿qué? Movimiento de tentáculos y que le permite que pueda acercarse una presa para capturarla o huir de un depredador, no sé, echándole tinta, ya que tienen esa capacidad, su sistema nervioso ganglionar, ¿no? Ganglio visceral, ganglio pedal y ganglio cerebral. Este es el sistema nervioso ganglionar, básicamente. Luego tenemos incluso un tercer sistema nervioso en lo que es invertebrados, el sistema nervioso radial. ¿Eso dónde lo vamos a encontrar? Vamos a encontrarlo en un grupo de animales bastante particular que se llama equinodermos. Equino viene de espina, ¿no? Y dermos viene de piel. Y es que tiene una especie de espinas pequeñas en la piel. Y eso lo encontramos tanto en lo que es la estrella de mar, como en el erizo de mar. Y estos no tienen ya sistema nervioso ganglionar, sino tienen un sistema nervioso conocido como radial. Radial. ¿Y por qué sistema nervioso radial? Por la forma, básicamente, en que se presenta, ¿no? Y es que la forma de acá de una estrella de mar es como si fuera un círculo y acá trazamos un punto y acá trazamos radios, ¿no? Por eso se llama sistema nervioso radial. Y se dice también que la forma de o la simetría de los equinodermos es radial también, ¿no? Básicamente por esto, por la forma. Igual acá, por la forma del sistema nervioso es que se le llama radial. Acá ya no hay ganglios y acá igual. Acá quizá no se
vea muy bien, pero igual está dividido en varias partes que se le llama radios. Y por esa forma que tiene el sistema nervioso se le llama sistema nervioso radial, básicamente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Terminamos con los invertebrados y ahora hablaremos de los vertebrados. Los vertebrados ya tienen un sistema nervioso netamente encefálico. ¿Y por qué se caracteriza el sistema nervioso encefálico o dorsal? Por la presencia de dos cosas, el encéfalo y la médula espinal. Por eso se caracteriza el sistema nervioso encefálico. ¿Quiénes lo presentan? Todos los vertebrados. Todos los vertebrados tienen este tipo de sistema nervioso. Cuanto al encefálico, el encéfalo está formado por el cerebro, el tronco encefálico, el cerebelo, cuyas funciones ya notaremos más adelante. Y la médula espinal está seccionada en partes como cervical, torácica, lumbar y sacra. Ahora, el desarrollo de estos órganos lleva a que se desarrollen también capas de protección o cajas que se encarguen de su protección, como cuáles como los huesos. Los vertebrados tienen este tipo de sistema nervioso porque han desarrollado los huesos para proteger al sistema nervioso. Por ejemplo, el cerebro. ¿Quién se encarga qué hueso se encarga de la protección del cerebro o qué conjunto de huesos? Y bueno, ese es el cráneo. El cráneo se encarga básicamente de la protección del encéfalo. En cuanto a la médula espinal, ¿quién se encarga de la protección de la médula espinal? ¿Y eso quién es? Eso es la columna vertebral. Columna vertebral. Son desarrollados entonces junto con sus determinadas capas protectoras. Más adelante veremos que hay adicionales, ¿no? Pero por ahora quedémonos con eso. El cráneo protege al encéfalo y la columna vertebral la médula espinal. Ahora, acá que vamos a ver, en el encéfalo, cordón nervioso dorsal único. Bueno, con cordón nervioso se refiere a la médula espinal, básicamente, ¿no? Hay cierta diferencia, pero eso ya lo veremos cuando hablemos de vertebrados, ¿no? O sea, cuando hablemos de animales, ¿no? De características de animales. Con cordón nervioso se refiere a médula espinal. Y dorsal, ¿a qué se refiere con dorsal? Y bueno, dorsal es la posición. Básicamente, cuando algo te habla de dorsal es porque se encuentra cerca a la espalda. Y ¿cuál es lo opuesto de dorsal? Lo opuesto de dorsal es ventral. Y cuando habla ventral viene de vientre. Ventral es algo que se encuentra cerca al vientre. Y sabemos que nuestra columna vertebral está precisamente en nuestra espalda, ¿no? Y ahí está la médula espinal. Es por eso que se llama cordón nervioso o médula espinal dorsal. Único, obviamente es uno solo. Y hueco con pares de nervios, los cuales ya detallaremos, craneales y espinales. Ese tipo de sistema nervioso lo tiene todos los vertebrados, pero hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en las aves y anfibios, ¿cuál sería la diferencia con los mamíferos? El tamaño del encéfalo, sobre todo el tamaño del cerebro, ¿no? Que es muy pequeño. Si realizamos una comparación peso del cerebro sobre el peso del cuerpo, es muy pequeño ese porcentaje. En cambio, en los mamíferos es más grande. ¿Y quién tiene el cerebro más grande en esa proporción? Tamaño del cerebro sobre tamaño del organismo es el hombre, obviamente, ¿no? Es por eso que es más complejo y realiza acciones más complejas. Pero en general, el tamaño del cerebro de los mamíferos es mayor a lo de los anfibios, aves, reptiles y peces, obviamente, ¿no? Acá vamos a ver algo bastante común en lo que es el sistema nervioso. Y es que desde el comienzo se ha dicho, ¿no? ¿El sistema nervioso para qué sirve? Para regular la respuesta frente a estímulos. En realidad, todo ser vivo tiene esta capacidad, tener respuesta frente a estímulos. La diferencia en los animales es que lo regula con mayor complejidad, gracias a la presencia de un sistema nervioso. Pero no solo participa el sistema nervioso, sino también participa el sistema endocrino, ya que las hormonas tienen mucho que ver. ¿A qué se denomina primero estímulos? Estímulos son cambios que se producen en el exterior y que nosotros podemos notar. Por ejemplo, acá te habla de cambios físicos. ¿Y cambios físicos a qué se refiere? Bueno, un golpe, por ejemplo, ¿no? Te cae algo, no sé, desde el segundo piso, o te cae lluvia, para no ser tan drásticos. Empieza a caer lluvia y empieza a llover bastante fuerte.
Ese es un cambio físico, ¿no? Y obviamente tu cuerpo va a reaccionar frente a ello. Si la lluvia es ligera, tu decisión puede ser quedarte. Si la lluvia es bastante pesada, tu decisión puede ser cubrirte para que no sigas mojándote y así no te enfermes. Con cambio químico, ¿a qué se refiere? Bueno, puede ser un aroma de algo agradable, por ejemplo, que estén cocinando, no sé, que sea pan recién horneado en una panadería y tú estés con hambre, entonces te diriges hacia allá para comprar pan. O un cambio químico desagradable, como no sé, está pasando por ahí un carro de basura y tú vas, reaccionas frente a ello. Eso es un estímulo. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta puede ser simple o compleja, ¿no? Por ejemplo, si es el aroma de, o está el carro de basura cerca, la respuesta va a ser alejarse de ahí. La respuesta general, ¿no? La respuesta común es alejarse de ahí. Igual, cuando se tiene hambre y hay aroma agradable, no sé, de pan recién horneado, de una comida, etcétera, tu reacción va a ser acercarte ahí. Esa es tu respuesta. Respuestas quizá más complejas. Por lo general, todos los vertebrados tienen respuestas básicas, ¿no? No es que razonen, no es que un ave razone o un anfibio vaya a razonar mucho frente a un estímulo. Por ejemplo, si detecta algo más grande que él, que suele ser un depredador, el sapo no se lo va a pensar, va a huir inmediatamente. Frente a ese estímulo va a huir. Y si detecta algo pequeño, que es una presa, como un insecto, entonces su respuesta, ¿cuál va a ser? Tampoco se lo va a pensar mucho, va a acercarse y va a comerse a ese insecto, esa mosca, por ejemplo, que se puede encontrar por ahí. Lo mismo con las aves. Es así que siempre a un estímulo va a haber una respuesta. ¿Quién controla esto? El sistema nervioso. En los estímulos, ¿quiénes participan? Participan los órganos receptores. Y es que para percibir algo de nuestro entorno están los órganos receptores, que son básicamente los sentidos, ¿no? El aroma, ¿quién lo percibe? El sentido del olfato. El hecho de comer algo y que nos sepa agradable, el sentido del gusto. Y así veremos cuando hablemos de los cinco sentidos, ¿no? Frente a ello hay sistemas de coordinación. Y esa coordinación entre estímulo y respuesta hemos dicho que no solo se encarga del sistema nervioso, sino también el sistema endocrino. Cuando tenemos esa sensación de hambre, hay hormonas que se van a empezar a producir. Cuando tenemos esa sensación de peligro, también hay hormonas que se van a empezar a producir. Es así que participa también el sistema endocrino. Claro que esas en respuestas más complejas, ¿no? Hay otras respuestas que van a ser cortas, los llamados reflejos, que ya veremos a continuación, y ahí participa netamente el sistema nervioso. Frente a cualquier estímulo, recuerden siempre va a haber una respuesta. ¿Y quién se va a encargar de las respuestas? Suelen ser los músculos. ¿Y por qué? Porque los músculos controlan nuestros movimientos, ¿no? El hecho de acercarnos, el hecho de alejarnos es debido a los músculos. Pero no solo los músculos, sino también las glándulas. Supongamos que estamos caminando por ahí y tenemos que llegar a, no sé, a un lugar bastante rápido, pero nos topamos con pan recién horneado. Nosotros no podemos dirigirnos hacia ahí porque nos estamos haciendo tarde. Pero hay una glándula que va a emitir una respuesta. ¿Cuál es? La glándula salival, por ejemplo. Va a empezar a producir saliva porque es una respuesta frente al hambre o frente a ese aroma que hemos sentido. Es así que la respuesta puede venir por parte tanto de los músculos como por parte de las glándulas. Bien, hasta ahí alguna pregunta, si no pasamos a la siguiente. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Primero hablaremos de las respuestas inmediatas, de las más sencillas de todas. ¿Y esas cuáles son? Esas son las denominados reflejos, que en realidad en términos más específicos se les llaman actos reflejos. Nosotros estamos caminando por ahí descuidados o desconcentrados pensando en cualquier otra cosa y pasamos por una cancha de fútbol. Entonces nos envían un balón por error, ¿no? Un balón direccionado bastante fuerte. No nos damos cuenta hasta el último momento. ¿Qué reacción vamos a tomar? No vamos a ponernos a pensar sobre qué hacer porque sencillamente no hay tiempo. Ocurre un acto reflejo. ¿Y ese acto reflejo cuál es? El hecho de cerrar los ojos, el hecho de que nuestros párpados protejan nuestros ojos. Eso nosotros no lo decidimos. Cuando algo llega a nuestros ojos y no nos da tiempo para hacer otra cosa, lo cerramos inmediatamente. Ese es un tipo de acto reflejo que lo tienen todos los mamíferos, por ejemplo, ¿no? Claro está que si tenemos un poco más de tiempo, ya podemos razonar y cubrirnos con nuestros brazos o
llevar la cabeza a otro lado o evitarlo, etcétera, etcétera. Pero acá se hablan de cosas instantáneas que se realizan. Eso es un acto reflejo. Y el acto reflejo va de la mano de una cadena de acciones que ocurre en nuestro cuerpo. Esa cadena de acciones, ¿qué es? Ese es el arco reflejo. El arco reflejo, entonces, ¿cómo se le definiría para no confundirnos entre acto y arco reflejo? Bueno, el arco reflejo es como una especie de circuito, ¿no? Acá vamos a definirlo. El arco reflejo es una serie de acciones que desencadenan o provocan o que tienen como consecuencia el acto reflejo. O sea, el acto reflejo es básicamente la respuesta, ¿no? Llega la pelota hacia nuestros ojos, ¿cómo reaccionamos? Cerrándolos. Ese es el acto reflejo. Pero ahora, frente a nuestros ojos va a haber una neurona y esa neurona se va a conectar con otra neurona y eso va a generar el cierre o que nuestros párpados caigan, ¿no? A todo ese conjunto de acciones, ese es el arco reflejo y eso es lo que definiremos a continuación en el acto reflejo. Arco reflejo, entonces. ¿Qué ocurre en ese corto periodo de tiempo? Ni siquiera ha pasado un segundo. Claro, acá pondremos un ejemplo diferente. Lo que suelen hacer los médicos para saber si todo está ok con nuestro sistema nervioso es una prueba bastante recurrente y bastante popular, la cual que consiste en usar un pequeño martillo, un martillo bastante especial en realidad, con una forma especial, y golpearnos ligeramente por debajo del hueso de la rótula, es decir, por debajo de nuestra rodilla, ¿no? Si nuestro sistema nervioso está ok, sin darnos cuenta vamos a mover la pierna de esta manera, se va a levantar. Eso es si nuestro sistema nervioso está ok. Por eso realizan esta prueba. Y si no anda ok, no vamos a mover la pierna. Eso significa que hay algo mal con nuestro sistema nervioso. Y se suele hacer cuando hay un golpe en la cabeza, por ejemplo, o algún tipo de traumatismo, como se le conoce, que ha ocurrido, para saber si nuestro sistema nervioso anda funcionando ok. ¿Qué ocurre en ese corto periodo de tiempo? Esto, por ejemplo, el hecho de mover la pierna cuando nos golpean, ese es un acto reflejo. Nosotros no lo controlamos, lo realizamos de manera instantánea. ¿Qué ocurre en ese corto periodo de tiempo? Que no pasa ni un segundo para que ocurra ello. Esto de acá, que es el arco reflejo, y ahora lo definiremos. Todo comienza con un estímulo. Y el estímulo en este caso es ese pequeño golpecito, ¿no? Con el martillo. Ni siquiera sentimos dolor cuando nos golpean con esto. A lo largo de nuestra piel nosotros tenemos receptores y esos receptores van a estar ligados a las neuronas. ¿Cómo comprobamos que tenemos receptores? Porque si nos tocamos en cualquier parte de nuestro cuerpo vamos a sentir algo, ¿no? Y bueno, esa sensación de sentir es gracias a los receptores. En todos los sentidos va a haber receptores. En este caso, ¿qué sentido está participando? Es el sentido del tacto, ¿no? Que el receptor está reaccionando frente a dicho estímulo. Ahora, un receptor, en el caso de nosotros, va a estar unido. ¿A qué? A una neurona. El receptor está unido a una neurona. ¿Esa neurona cómo se le llama? Esa neurona se le llama neurona sensitiva. ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque este receptor es parte de un tipo de sentido, ¿no? En este caso, el sentido del tacto. Es por eso que esta neurona se le llama neurona sensitiva. Y también tiene otro nombre. En otros libros verán que a la neurona sensitiva se le conoce como neurona aferente. Neurona aferente. Ese es el otro nombre de la neurona sensitiva. Y una neurona no es bastante corta como pensamos. Por ejemplo, la neurona de acá, de la rodilla, va a conducir hasta dónde? Va a llegar hasta lo que es la médula espinal, hasta una parte de la médula espinal, es decir, puede ser bastante larga. La neurona de acá va a llegar hasta la médula espinal. Y recordemos algo, una neurona está compuesta por dos partes, el soma y el axón. ¿Quién es el que es largo? El axón, ¿no? Es esa parte alargada de la neurona. Es así que el soma va a estar conectado al receptor
y el axón va a estar conectado a la médula espinal. Y se va a transmitir algo a través a partir del receptor, del estímulo que recibe el receptor, se va a transmitir algo. Ese algo que se transmite a lo largo de la neurona se conoce como impulso nervioso. Ya diremos qué es lo que se transmite, pero para empezar, para ya ir familiarizándonos con eso, esa información, por ahora la llamaremos así, que se transmite a lo largo de la neurona, se le llama impulso nervioso. ¿Desde dónde va? Va desde el soma, que va a limitar con el receptor, y se va a ir hasta la parte terminal del axón. Y acá en la parte terminal del axón es que esta neurona sensitiva se va a conectar con una segunda neurona. Esa segunda neurona, ¿cómo se llama? Esa segunda neurona se llama neurona motora. Motora, ¿por qué? Porque va a estar ligada al movimiento. Y es que va a estar conectado a un músculo. Y sabemos que todo músculo está relacionado con el movimiento, ¿no? Esta neurona motora se le conoce también como neurona eferente. Aferente, eferente. Puede ser confuso, ¿no? Pero acá recordar eferente viene de efecto. Y la neurona motora es la que produce el efecto, ¿no? Porque por eso se le llama eferente. Eferente, efecto. Es así que se transmite la información de la neurona sensitiva a la neurona motora. Y luego esta neurona motora va a seguir recorriendo la información hasta llegar a quién, hasta llegar al órgano o efector o glándula efectora, ¿no? En este caso es un músculo. El músculo en este caso es el efector. Vamos a ponerlo acá, músculo. ¿Y eso qué va a generar? Eso va a generar este movimiento característico, ¿no? Cuando nos golpean con el martillo. Todo este conjunto de acciones, la conexión de la neurona hasta la médula espinal con otra neurona y luego ir hasta lo que es el efector, ocurre en menos de un segundo, ¿no? Este es un arco reflejo. Esto ocurre básicamente de inmediato, en menos de un segundo, para que se dé ese conjunto de acciones. Bien, entonces todo comienza con un estímulo. ¿Quién lo recibe? El receptor. El receptor está unido a una neurona sensitiva. ¿Quién va a pasarle la información? A la neurona motora. Y luego la neurona motora va a generar una respuesta a través de quién? A través del efector, que en este caso es un músculo. Bien. Ahora, acá hay otra cosa a mencionar. Impulso nervioso, hemos dicho, es esa información que se transmite a lo largo de la neurona. Ahora, cuando una neurona transmite la información a una segunda neurona, es decir, a otra neurona diferente, a eso se le conoce como sinapsis, sinapsis nerviosa. Es decir, ese transporte de información de la neurona sensitiva a la neurona motora se le llama sinapsis nerviosa, sinapsis nerviosa, ¿no? ¿Qué ocurre en el impulso nervioso? ¿Qué ocurre en la sinapsis nerviosa? Lo veremos en la siguiente diapositiva. Algo que se debe recalcar acá es que no todos los arcos reflejos son tan sencillos como estos. En acciones como las de acá, como las del golpe con este martillo especial, este arco reflejo se le conoce como monosináptico porque solamente participan dos neuronas, pero no todos los arcos reflejos son tan sencillos. Y es que hay reflejos que permiten cosas más complejas, como cuáles, por ejemplo, como esto de acá, poniéndolo como ejemplo. Estamos por ahí sin querer nos hincamos con algo. Puede ser una aguja, puede ser una tijera, un lápiz, lapicero, lo que sea, o un vidrio. En este caso es una jeringa, ¿no? La persona se hinca con una jeringa. Y va a ocurrir algo bastante similar a lo que hemos explicado acá. A lo largo de toda nuestra piel tenemos receptores. Y en este caso, el que va a participar es un receptor frente al dolor, porque esto nos va a generar dolor. Es así que se va a enviar la señal. Este receptor está ligado nuevamente a una neurona. ¿Cómo se le llama? Neurona sensitiva, ¿no? Ya que participa el sentido del tacto. Es así que esta neurona sensitiva nuevamente va a estar ligada. ¿Va a llegar hasta dónde? Va a llegar hasta la médula espinal. Y en la médula espinal se va a conectar a una neurona, pero vamos a cambiarle de nombre. Acá la neurona con quien se conecta la neurona sensitiva se le llama interneurona. Ahora vamos a ver por qué. Entre la neurona sensitiva y la interneurona va a haber la sinapsis, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de acá se va a transmitir el impulso nervioso. Y ahora esa información de la neurona sensitiva tiene que pasar a la interneurona. Ahí hay una sinapsis. El transporte de información de una neurona a otra corresponde a una sinapsis, ¿no?
Y ahora, esta interneurona va a traspasarle su información ahora a una tercera neurona. Es decir, acá va a haber una segunda sinapsis. ¿Cómo se llama esta neurona? Neurona motora. ¿Por qué motora? Porque está ligado a lo que es el músculo, ¿no? Al órgano efector. Y se va a generar esa respuesta. ¿Cuál va a ser? Sacar el brazo, sacar la mano en este caso, de eso que nos está generando dolor. La diferencia entre esta parte con esta de acá es que acá hay dos neuronas y entre esas dos neuronas solo hay una sinapsis. Por eso se llama arco reflejo monosináptico, porque solo hay una sinapsis. En cambio acá no hay una sinapsis, hay dos, entre sensitiva e interneurona y entre interneurona y motora. Es por eso que se usa el término arco reflejo polisináptico. Ahora, algo a recalcar acá que estas tres neuronas siguen siendo neuronas, no es que sean de tipos diferentes, solo cambia el nombre porque dependiendo de a dónde están unidos. Este se llama neurona sensitiva porque está ligado a un receptor de los sentidos. El otro se llama interneurona porque se encuentra entre dos neuronas. Inter, recuerden, significa entre. Y este se llama neurona motora porque está ligado al órgano efector, que en este caso es el músculo. Pero siguen siendo los tres, siguen siendo neuronas como tal. ¿Ok? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Profesor, ¿cuál era la diferencia entre impulso y sinapsis? El impulso nervioso es lo que recorre toda la neurona. Es como es la información que se transmite a lo largo de la neurona. En cambio, sinapsis es la información que se va a transmitir entre neuronas, entre dos neuronas distintas, ¿no? Gracias, profesor. Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, acá veremos las definiciones de ambos, tanto de impulso nervioso y sinapsis nerviosa. Para empezar, recuerden lo que mencioné hace un poco, ¿no? Impulso nervioso es lo que se da a lo largo de toda la neurona. Y sinapsis nerviosas es lo que se da entre dos neuronas, ¿no? Entre dos neuronas distintas. Se dice que se transmite información, pero no es tan correcto esto. Solo lo había mencionado para resolverlo un poco más sencillo. ¿Qué es lo que ocurre a través de la neurona? ¿Qué es lo que se transmite en realidad? Y se podría decir que lo que teóricamente se transmite es electricidad. ¿Y por qué? Porque hay cambios a nivel de las cargas a lo largo de la neurona. Para empezar, el impulso nervioso siempre va a tener una sola dirección. No es que se transmita como sea. Siempre va a haber una dirección. ¿Y cuál va a ser? Desde el soma. Recordemos, el soma es la parte donde están todas las organelas. Es esta parte de acá donde están las dendritas. Acá va a estar el núcleo, mitocondrias. Todas las organelas de una célula van a estar en el soma. Desde el soma se va a dirigir a lo largo del axón hasta llegar a la parte terminal del axón, ¿no? Que es esta zona de acá. Esa siempre va a ser la dirección del impulso nervioso. Es así que retornando acá al ejemplo anterior, al receptor, ¿qué va a estar ligado? Va a estar ligado el soma. El receptor va a estar unido al soma y a través de eso el receptor va a generar un cambio en el soma para que inicie el impulso nervioso, que va a recorrer todo el axón hasta llegar a la parte terminal del axón como tal, ¿no? Y bueno, ¿qué va a recorrer en realidad a lo largo de todo el axón? Y van a ser cargas, cargas que van a estar a cargo de iones, iones sodio e iones potasio principalmente, ¿no? Iones que tienen carga positiva. El sodio y el potasio tienen carga positiva y van a tener un tipo de movimiento. Por ejemplo, el potasio va a tender a salir mientras que el sodio va a tender a ingresar. Y la pregunta es ¿por qué? El potasio es el llamado catión, catión es a los iones de carga positiva, más abundante a nivel intracelular, es decir, suele encontrar en excesos dentro de la célula. Es así que el potasio va a encontrarse en un exceso dentro de la neurona. Y como hemos mencionado alguna vez, los iones tienden a moverse en el sentido opuesto. Es decir, si hay un exceso de potasio dentro de la neurona, entonces el potasio va a tender a salir. Y el sodio lo contrario. El sodio es el catión más abundante a nivel extracelular. O sea, vamos a encontrar gran cantidad de sodio fuera de la célula.
Y lo mismo, como hay un exceso de sodio fuera de la célula, el sodio va a tender a ingresar. Es por eso que el potasio sale y el sodio ingresa. ¿Y eso qué va a generar? Eso va a generar un cambio de cargas a nivel de la neurona. Y ese cambio de cargas va a empezar acá, ¿no? Desde el soma y va a avanzar, avanzar, avanzar en este sentido. ¿Y cómo se da ese cambio de cargas? A la salida del potasio y a la entrada del sodio. Pero ¿eso dónde ocurre? Eso no va a ocurrir en el soma, porque para que salga el potasio o entre el sodio tienen que haber canales. Y esos canales no se encuentran en el soma, esos canales se encuentran en una zona bastante especial. Y es que a lo largo del axón no se va a ir no se van a ir donde quieran, sino en zonas específicas. ¿Por qué? Gracias a la mielina. La mielina permite de que haya zonas específicas por donde salga el potasio o entre el sodio. ¿Por qué? Porque la mielina conforman como portones cerrados, es decir, te cierran acá la membrana de la neurona para que el potasio ni el sodio ni entren ni salgan. Pero hay zonas entre la mielina donde sí va el potasio salir o el sodio entrar. Esas zonas, ¿cómo se llaman? Esas zonas libres de mielina que se encuentran en el axón. Esas zonas se llaman nodos de Rambier. Es así que en esas zonas, en los nodos de Rambier, es donde el sodio va a poder ingresar o el potasio va a poder salir, ¿no? Si alguna vez te preguntan, ¿no? El sodio y el potasio sí salen a lo largo del axón, pero ¿en qué parte específica? En los nodos de Rambier. Es así que siguen esta dirección, ¿no? Acá sale el potasio, entra el sodio y acá va a pasar lo mismo y acá hasta llegar a esta parte, ¿no? Que ya veremos qué ocurre en la parte final cuando termina de entrar el sodio o el potasio. Pero siempre va a tener este sentido. Y ahora acá hay palabras bastante particulares, ¿no? Por ejemplo, el término repolarización, el término polarización, despolarización. ¿Y qué significa todo ello? Y bueno, acá se debe mencionar que la neurona como tal siempre va a tener una carga antes de iniciar el impulso nervioso. ¿Y eso cuál va a ser? Lo vemos acá primero. La neurona suele tener una carga negativa. Eso es siempre, eso es por defecto, eso es por default. Suele tener una carga negativa. Dentro y fuera hay una carga positiva. Y esas cargas ya sabemos que se deben a qué? A la presencia de iones, ¿no? Ya que no solamente hay el potasio y el sodio, hay otro tipo de iones con carga positiva o negativa. Por todo ese conjunto, la neurona suele tener dentro una carga negativa. A esto se le denomina polarización, porque adentro es negativa y afuera es positiva. ¿Y por qué? ¿De dónde viene la palabra polarización? Polarización viene de polar, ¿no? Polar es opuesto. Y como hay cargas opuestas, se le usa el término polarización. La neurona de por sí siempre va a ser polarizada antes de iniciar el impulso nervioso. Cuando inicia el impulso nervioso es donde las zonas van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Por ejemplo, veamos acá. Acá vemos que en esta zona, ¿qué pasó? Pasó lo contrario. Acá la parte interna ahora es positiva y la parte externa es negativa. La pregunta es ¿por qué? Porque el sodio ingresó y el sodio tiene carga positiva. Eso ha hecho que esto de acá se vuelva positiva. Obviamente no ingresa una molécula, ¿no? Sino ingresan cientos de moléculas de sodio y eso hace que cambien las cargas. Cuando cambian las cargas, cuando las cargas se vuelven opuestas, esto adquiere un nombre. ¿Y ese nombre cuál es? Ese nombre es despolarización. Y despolarización es como que es lo opuesto a polarización, ¿no? Claro, sigue siendo opuesto, polar, pero ahora es al revés. Perdón, ahora es al revés. Es decir, que adentro es positivo y afuera es negativo. Por eso se usa el término despolarización. Y ahora hay otro término, un término llamado repolarización. Y bueno, ¿qué ha ocurrido acá? Acá el sodio ingresó, se ha vuelto positivo. Ahora el potasio sale, el potasio también tiene carga positiva. Y eso ha hecho, igual, salen varias moléculas de potasio. Y eso ha hecho que vuelva a ser negativo internamente la membrana de la neurona, ¿no? Internamente la neurona vuelve a estar negativa.
¿A esto cómo se le llama? Esto se le llama repolarización, porque se ha repolarizado nuevamente, se ha polarizado, repolarizado. Y es por eso que se usa ese término, ¿no? Repolarización. Y bueno, son términos en realidad bastante que se pueden llegar a complicar, incluso a nivel de una universidad hay confusión con esto, pero vale la pena mencionarlos, ¿no? Porque están ligados con esto, con lo que es el impulso nervioso. Pero acá sí, al menos deben recordar lo básico, ¿no? Que es esa salida o entrada de potasio, sodio, no se da donde hay mielina, sino se da en los nodos de Rambier. Y la mielina precisamente permite que se dé el impulso nervioso. Sin mielina no sería posible el impulso nervioso. ¿Por qué? Imaginemos que no haya mielina. Entonces, a lo largo de todo el axón, el sodio y el potasio se perderían, ¿no? Y básicamente el impulso nervioso no podría tener ese recorrido. El hecho de que esté controlado por la mielina genera que el impulso nervioso se dé a grandes distancias, ¿no? Ya que recordemos que las neuronas pueden ser bastante largas. Bien, ese es el impulso nervioso. La transmisión, ya sabemos ahora que son cargas, cargas eléctricas que se dan por iones a lo largo de toda la neurona. Entonces tenemos acá, comenzó en el soma y terminó en el axón. Ahora, ¿qué va a pasar acá, en la parte final del axón? Porque las cargas no van a seguir para la otra neurona, sino que acá, de esta conexión de este axón terminal al soma, a eso hemos dicho que se le llama sinapsis nerviosa. ¿Qué ocurre exactamente en la sinapsis nerviosa? Entonces regresemos al ejemplo anterior. Hay estímulo, hay el receptor, activa el impulso nervioso y el impulso nervioso se da hasta acá, ¿no? Hasta la parte terminal del axón. Y ahora a partir de acá se va a dar a la sinapsis nerviosa. ¿Qué ocurre ahí exactamente? Y en la sinapsis nerviosa, cuando, por ejemplo, vemos acá el impulso nervioso llega a la parte terminal de la neurona, que es la parte terminal del axón, se va a topar con algo, se va a topar con pequeñas vesículas. Vesículas, bueno, acá les están los nombres en español, no hay problema. Vesículas denominadas vesículas sinápticas, las cuales son bolsitas. ¿Y qué va a pasar? Es que cuando llega el impulso nervioso hasta esta parte final, va a generar una reacción en cadena, la cual va a tener como consecuencia que estas bolsitas se rompan. Y esas bolsitas que se rompen, ¿qué van a liberar? Liberan algo llamado neurotransmisores. Los neurotransmisores acá entonces se van a liberar y van a empezar a salir. Los neurotransmisores ya son moléculas como tal, ¿no? Acá estos de acá son iones. Estos ya son un poco más grandes, neurotransmisores, son moléculas. De tal manera que las moléculas van a empezar a salir de esta neurona. Esa neurona que libera neurotransmisores, ¿cómo se le llama? Se le llama neurona presináptica. Bueno, acá le ponen célula presináptica, porque es la que inicia la sinapsis, por decirlo así. Y la otra neurona con la cual va a estar conectada es quien va a recibir a los neurotransmisores. Y esa se llama neurona posináptica o célula posináptica. Esta recibe a los neurotransmisores, ¿no? Recuerden que va a recibirlo un soma. Un soma de la neurona va a recibir a los neurotransmisores. ¿Y esos neurotransmisores qué van a desencadenar? Nuevamente van a desencadenar el impulso nervioso. Entonces, básicamente, ¿qué ocurriría ya asociando estas dos cosas? Acá genera una señal, el receptor va a enviar, va a transmitir el impulso nervioso que va a recorrer toda esta neurona, llega hasta la parte terminal, se van a liberar neurotransmisores y la neurona motora recibe los neurotransmisores, ¿no? Esos neurotransmisores que generan que a través de acá se dé el impulso nervioso, ya en esta segunda neurona, ¿no? Se va a dar el impulso nervioso hasta el órgano efector. Y acá en la parte final de la neurona motora es que se van a liberar nuevamente neurotransmisores, ¿no? Y los neurotransmisores acá se van a encargar de dar la orden. ¿La orden de a quién? La orden al órgano efector, para que de esa manera se genere la respuesta final. Eso es lo que ocurre básicamente, ¿no? A lo largo de una neurona se da el impulso nervioso, el cual tiene como objetivo que se liberen neurotransmisores, que es en la parte final de la neurona, ¿no? En la parte final del axón. ¿Ok? Esos son los neurotransmisores, entre los cuales tenemos dos bastante populares, no sé si lo habrán escuchado, la serotonina y la dopamina.
Serotonina, por ejemplo, neurotransmisor ligado a la felicidad. Es decir, cuando tenemos esa sensación de júbilo, nuestras neuronas producen bastante serotonina. Y por otro lado tenemos la dopamina, neurotransmisor ligado a las sensaciones de placer, a las sensaciones de adicción también. Eso está ligado a la dopamina y son bastante usados no solo como conocimiento, ¿no? Sino también como fármacos, ya es que hay muchas enfermedades ligadas a estos neurotransmisores. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Ok, Profesor, pasamos. Sí. profesor, ¿qué causaba que las vesículas sinápticas se rompieran? La llegada del impulso nervioso hasta esta parte final. En realidad es una reacción en cadena, ¿no? O sea, llega el impulso nervioso, o sea, ese movimiento de iones de sodio y potasio. ¿Y eso qué genera? Llega el impulso nervioso y eso va a generar que ingrese calcio. Va a ingresar bastante calcio en realidad en esta parte terminal del axón, ¿no? Y bueno, ese calcio, ¿qué va a hacer? Ese calcio va a generar que las vesículas se rompan. Y una vez las vesículas se rompan, los neurotransmisores van a empezar a salir a través de canales, ¿no? Canales que acá ya están listos para recibirlos. Y como apenas están juntos, las neuronas, casi juntas, inmediatamente los neurotransmisores que salen van a ser atrapados por esta segunda neurona, ¿no? Y estos neurotransmisores que van a generar acá, van a generar que acá se dé nuevamente el impulso nervioso, ¿no? A lo largo de esta neurona. Gracias, profesor. Bien, bien, pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Sistema nervioso humano. Bueno, no es que esto no sea parte del sistema nervioso humano, ¿no? Obviamente lo es, solo que también abarca lo que son mamíferos. Todo esto, impulso nervioso, sinapsis nerviosa, también lo realizan todos los mamíferos, obviamente nosotros también, así como los actos reflejos. Claro, está acá, a partir de acá nos enfocaremos netamente en humanos. Acá dividimos el sistema nervioso de dos formas, básicamente. Y es que se encuentra varios términos, ¿no? Pero el sistema nervioso se suele dividir generalmente en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que se puede agrupar en estas siglas, SNC y SNP, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, que abarca a dos órganos, encéfalo y médula espinal. ¿Por qué se llama sistema nervioso central? Porque obviamente es la base de nuestro sistema nervioso, no es lo que controla todo. El encéfalo es la médula espinal. Recuerden que las neuronas no todas es necesario que se vayan al encéfalo, ¿no? Algunas pueden irse a la médula espinal y a partir de eso se generan reacciones, sobre todo las reacciones reflejas. Encéfalo y médula espinal, a cargo del sistema nervioso central. ¿Y qué conforma el sistema nervioso periférico entonces? Es el conjunto de neuronas, el conjunto de nervios que conectan, ¿qué cosa? Que conectan todas las células de nuestro cuerpo con la médula espinal o con el encéfalo. Por ejemplo, acá, estas dos neuronas conformarían el sistema nervioso periférico, por ejemplo, ¿no? En el encéfalo van a estar conectados los llamados nervios craneales. Sí se llaman nervios craneales porque son nervios que van a conectar el encéfalo con varias partes de nuestro cuerpo, ¿no? Que suelen ser partes musculares o partes de la piel o partes del esqueleto. Músculo esquelético, sobre todo músculo esquelético. ¿Por qué? Porque es algo que podemos controlar. Y como podemos controlarlo, acá le ponen el término somático, ¿no? Somático significa cuerpo. Esas son cosas de las sensaciones con los nervios craneales, cuestiones que podemos controlar, que tenemos cierto control al menos. Y por otro lado tenemos a los nervios espinales. Y los nervios espinales tienen que ver con los nervios que se conectan a la médula espinal. Y esas cosas sí no podemos controlarlo. Por ejemplo, acá entre los nervios espinales van a constituir lo que es el llamado sistema nervioso visceral, que tiene otro nombre. Tiene dos nombres más, de hecho. Tiene el nombre vegetativo
Vegetativo también se le llama autónomo. ¿Por qué se llama visceral? Porque generalmente está asociado a las reacciones de las vísceras. ¿Por qué se le llama autónomo? Porque nosotros no lo controlamos. Es como si tuvieras, obviamente, conforma parte de nuestro sistema nervioso, pero nosotros no tenemos control sobre ello, sobre el movimiento, los latidos del corazón, sobre nuestro, qué es nuestra frecuencia respiratoria. Nosotros no tenemos control sobre ello. Ese está a cargo del sistema nervioso autónomo o vegetativo visceral, ¿no? Y acá encontramos qué cosa, músculo liso, y sabemos que el músculo liso no podemos controlarlo, ¿no? Tanto el liso que corresponde a las vísceras y el estriado cardíaco tampoco podemos controlarlo. Miocardio, estriado cardíaco, ¿no? Obviamente lo de las glándulas tampoco. Y ahí es donde vamos a encontrar que el sistema nervioso autónomo visceral se divide en dos, los conocidos sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, los cuales ya definiremos posteriormente. Bien. Ahora, ¿de dónde deriva todo el sistema nervioso como tal? No es que cuando apenas nos estamos formando dentro del vientre de la madre surja inmediatamente el sistema nervioso, ¿no? Sino que ese se construye poco a poco. Para empezar, bueno, esto lo veremos mejor cuando hablemos de la fecundación o reproducción, que es la otra semana. El sistema nervioso nace de una capa. Y es que cuando nosotros nos estamos formando, vamos a estar conformados por tres capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Ectodermo es una de las capas que se conforma cuando apenas somos un manojo de células en realidad. Y a partir del ectodermo es donde va a nacer todo, se va a formar todo nuestro sistema nervioso, a partir del ectodermo. Pero no nace de inmediato, no se forma de inmediato, sino que primero se va a formar una especie de estructura. A esa estructura nosotros lo llamamos tubo neural, porque tiene la forma de un tubo como tal, ¿no? Acá es un corte en realidad ventral y tenemos esta forma circular, pero se conforma una especie de tubo, ¿no? Por eso se llama tubo neural, porque va a dar origen a todo el sistema nervioso. Y ahora, a partir de ello, primero tenemos las llamadas vesículas primarias. Y luego, a partir de las vesículas primarias, vamos a tener las llamadas vesículas secundarias. Y las vesículas secundarias dan origen a todo el sistema nervioso, ¿no? Lo que es la médula espinal no cambia de nombre, básicamente. Se denomina médula espinal desde que se va formando hasta cuando nacemos. En lo que es la parte del encéfalo sí se puede tornar un poco complicado porque cambia el nombre. Por ejemplo, acá, el término teleencéfalo hace referencia a quién? Hace referencia al cerebro. Es el nombre de la vesícula secundaria que va a dar origen al cerebro, ¿no? El telencéfalo. Diencéfalo. Bueno, la particularidad de esto es que se mantiene el nombre incluso cuando ya está formado, ¿no? Y es que el diencéfalo da origen a dos cosas, cuyos nombres también están relacionados, así que podemos por ahí más o menos acordarnos. El diencéfalo conforma lo que es el tálamo y lo que es el hipotálamo. De tálamo aún no hemos hablado nada, de hipotálamo sí hemos dicho algo, ¿no? De sus funciones. Igual definiremos más adelante, ¿no? Que es sobre las funciones de estos dos. Luego tenemos el mesencéfalo. Y el mesencéfalo es algo que va a conformar lo que es el tronco encefálico, ¿no? Que definiremos también después. Acá no hay problema, ya que mesencéfalo tiene el nombre, ya sea vesícula secundaria, cuando ya está formado, tiene el mismo nombre. Mesencéfalo, mesencéfalo. En lo que es el metencéfalo, conforma dos cosas: el llamado cerebelo y el llamado puente de Barolio, conocido también como protuberancia anular, que de igual manera más adelante hablaremos acerca de sus funciones de estos dos. Y finalmente el mielencéfalo, en el cual encontramos al bulbo raquídeo, otra cuestión que va a conformar el tronco encefálico. ¿Ok? Ese es sobre la embriología del sistema nervioso central. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, respecto al sistema nervioso central, ¿qué vemos acá? Vemos la figura del cerebro, que es la parte más conocida y la parte más importante. El hipotálamo ya hemos hablado, ¿no? Que está ligado a lo que es la hipófisis, genera sus propias
hormonas sí se encarga de regular parcialmente la hipófisis y la hipófisis a su vez se encarga de regular al resto de glándulas, por eso se llama glándula maestra. Y entre una de las glándulas que vamos a encontrar acá, otra de las glándulas es la glándula pineal, la cual formaba lo que es la melatonina. Tenemos a lo que es el cerebelo y lo que es la médula espinal. Ahora, acá hay un término tronco encefálico que está a cargo de la protuberancia del bulbo raquídeo y de acá no lo nombran, pero bueno, el mesencéfalo también es conforma el tronco encefálico. Se llama tronco encefálico porque se encarga de unir la médula espinal con el cerebro. El tronco encefálico une la médula espinal con el cerebro, pero recuerden, ¿no? Que el tronco encefálico corresponde al encéfalo como tal. Todo esto de acá es el encéfalo como tal, ¿no? Este gráfico ya lo hemos visto, el encéfalo conforma el cerebro, el tallo o tronco encefálico en realidad que es lo mismo, y el cerebelo como parte más importantes. Asimismo, la médula espinal se divide en lo que es parte cervical, torácica, lumbar y sacra, que en realidad son las mismas partes en las cuales se divide también la columna vertebral. La columna vertebral se divide exactamente en las mismas partes. Es que recuerden que la médula espinal está rodeada por la columna vertebral, ¿no? Para así protegerla. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora hablando ya netamente de funciones. Tema nervioso central. Comenzamos con lo que es el cerebro. El cerebro está dividido en dos hemisferios. En dos hemisferios y también en lóbulos. Dos hemisferios que se conectan con por el llamado cuerpo calloso. Acá le ponen corpus callosum. Bueno, le cambian el nombre, pero esto es el cuerpo calloso, ¿no? Cuerpo calloso. Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. No es difícil de recordarlo, ¿no? Pero lo que tenemos que recordar acá es que están asociados a ciertas funciones. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo del cerebro está asociado a funciones de razonamiento, así como funciones también de ciencia y así como funciones de lenguaje. Acá no lo mencionan. Bueno, centro del habla, vamos a ponerlo. Está asociado a ese tipo de funciones el hemisferio cerebral izquierdo, mientras que el hemisferio cerebral derecho está asociado a funciones de creatividad, por ejemplo, como el arte, y funciones de imaginación, que es básicamente creatividad, ¿no? Es así que tienen esas funciones asociadas a cada hemisferio como tal. Ahora, hay algo adicional, es que están ligadas al movimiento de las manos. Por ejemplo, el hemisferio cerebral izquierdo está ligado a la manipulación con la mano derecha y el hemisferio cerebral derecho, viceversa, lo opuesto a la manipulación de la mano izquierda. Es decir, manipulan la mano opuesta a la que corresponde dicho hemisferio, ¿no? Por ahí no se vayan a confundir si alguna vez le preguntan, hemisferio derecho, mano izquierda, hemisferio izquierdo, mano derecha. Asimismo, la gran mayoría de personas tienen un mayor control del hemisferio izquierdo. Es por eso que la gran mayoría de personas son diestras también, ¿no? Aproximadamente el 90% se calcula. Eso no quiere decir que las personas que tengan mayor dominio del hemisferio izquierdo tengan el mayor dominio de estas capacidades, como vemos, ¿no? Solo eso no, al menos no está demostrado como tal. Porque al final estos dos hemisferios se mantienen conectados mediante el cuerpo calloso, es decir, tenemos rasgos de ambos como tal. Bien, estas son entonces funciones asociadas a esta clase de hemisferios. Ahora, basándonos en lóbulos, el cerebro se divide en cuatro lóbulos, los cuales se forman debido a bueno, debido a las características cisuras. Y hay tres cisuras, las llamadas cisuras de Rolando, que es esta de acá, que se encarga de, bueno, acá lo tenemos también, que se encarga de dividir la parte al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Esa es la cisura de Rolando. Luego tenemos a una cisura que te separa al lóbulo occipital del temporal y parietal. Y esa cisura se llama cisura parieto-occipital, así la llaman acá, pero también le llaman cisura perpendicular. Fisura perpendicular.
Y finalmente tenemos a una cisura que se encarga de dividir al lóbulo frontal del temporal y bueno, al temporal también del parietal, que es la famosa cisura de Silvio. Bueno, acá tenemos su nombre. Cisura de Silvio. Tenemos así cuatro lóbulos. ¿Cuáles son las funciones de esos lóbulos o a qué generalmente están asociados? Bueno, el lóbulo frontal está asociado y frontal, más o menos si alguna vez nos piden reconocer cuál es cuál, bueno, el frontal se llama así porque se encuentra en la parte de la frente, ¿no? El lóbulo frontal está asociado a la locomoción. Locomoción, al movimiento en general. Músculo estriado esquelético es lóbulo frontal. Esa es su función principal. El lóbulo parietal, bueno, es un área de sensibilidad general. ¿Como cuál? Sentido del tacto, por ejemplo, sentido del gusto, sentido del olfato, por decirlo así. Lóbulo occipital, este es netamente ligado a la visión, área visual. El lóbulo occipital está ligado a lo que es la visión. Occipital, ojo, para no olvidarnos, ¿no? Occipital, ojo, ojo, visión. Y el lóbulo temporal, bueno, para no olvidarnos igual, temporal, tímpano, ya que está ligado netamente a la audición auditiva. Bien, frontal, locomoción, occipital, acá vamos a ponerlo, visión, temporal, audición. El parietal no es tan específico para los sentidos, ¿no? Es en general, por eso que te ponen área de sensibilidad general. Audición. Esas son las funciones de los lóbulos. Ahora, así como tenemos lóbulos, también tenemos las determinadas áreas. Y áreas son partes de la corteza cerebral, las cuales están asociadas a ciertas funciones. Acá ponen varias, ¿no? Área motriz, psicomotriz, área auditiva, área visual, pero hay dos áreas que son bastante importantes y las más conocidas. Las llamadas área de Broca, la llamada área de Wernicke. Por ejemplo, acá, el centro del lenguaje, el movimiento de escritura, estos dos conforman lo que es la llamada área de Broca. Área de Broca. ¿Y por qué se le llama área de Broca? Bueno, Broca es el nombre del científico que, o el médico que lo descubrió en este caso. ¿Y de qué se encarga básicamente? Se encarga de la expresión en la comunicación. Es decir, esa capacidad que puedo tener yo para hablarles y que ustedes puedan entenderme es debido a que el área de Broca está ok. Lo mismo, si ustedes emiten preguntas, ya sea verbal o escrito, y yo y cualquiera de sus compañeros puedan entenderlo o leerlo en este caso, o descifrarlo, es porque el área de Broca está ok. Tiene una función en la expresión en el lenguaje. Recuerden, tanto oral como escrito, de eso se encarga, esa capacidad de expresión, de emitir mensajes. Eso se encarga el área de Broca. Por otro lado, tenemos el área de Wernicke. Y el área de Wernicke, vamos a ponerle acá otro color para no hacer tantas flechas. Lo vamos a encontrar acá, por ejemplo, el centro de comprensión de las palabras habladas y el centro de comprensión de las palabras escritas. Ahí vamos a tener el área de Wernicke y a partir de eso podemos inferir a qué me refiero con área de Wernicke, ¿no? Y es que su función principal es la comprensión. Por ejemplo, yo emito palabras y si ustedes son capaces de comprender al menos el sonido de las palabras, es porque el área de Wernicke está ok. Lo mismo, si escribo y ustedes son capaces de leer y captar el mensaje, es que el área de Wernicke está ok. ¿Qué pasaría con una persona que tiene mal el área de Wernicke? No sería capaz de entender lo que uno le habla o lo que uno le escribe, no sería capaz de leerlo. Está ligada netamente a la comprensión. Pero con comprensión me refiero a que es capaz de leerlo sencillamente, no me refiero a entenderlo o algo así, o que vaya a razonar acerca de ello, sino sencillamente que yo escriba, no sé, cerebro y la persona sea capaz de leer la palabra cerebro. A eso me refiero con el área, con comprensión. Y lo mismo hablarlo, ¿no? Una persona que tiene mala el área de Wernicke, por más que le digas palabras que están bien escritas o
bien habladas, en este caso, le digas palabras bien habladas o le escribas palabras bien escritas, no es capaz de entenderlo, por más que en su pensamiento esté todo ok, sino que sencillamente esto se encarga de esa capacidad de comprensión. Y esto es lo complementario, ¿no? El área de Broca se encarga de la capacidad de expresión, así que son fundamentales en lo que es el lenguaje. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, pasamos a la siguiente. Profesor, la comprensión del lenguaje escrito no se encarga del área de Dejerin. ¿De cuál? El área de Dejerin. Eh, Tanto para lo que es lenguaje hablado como lenguaje escrito es el área de Wernicke. En lo que es la otra área no había escuchado acerca de ella. Es que en psicología no, también está el área de Dejerin en el lóbulo parietal. Ah, en ese caso quizá lo hayan separado en dos partes, ¿no? Como en ese caso el área de Wernicke abarca esas dos de acá y el área de Broca igual, ¿no? Termina asociándose. Pero bueno, si las han mencionado en psicología y les han hablado también del área de Broca y del área de Wernicke, ¿no? Y también del área de Exner. Bueno, en ese caso, entonces serían preguntas más asociadas si les hablan acerca de las áreas que tocarían en el tema de psicología, ¿no? En este caso, hacerle caso entonces a lo que les han mencionado en psicología, ya que se enfocan más por esa parte. Acá lo mencioné como curiosidad, ¿no? Ya que eran las áreas que más se suelen mencionar en los libros también como tal. Profesor, ¿y cuál es la...? Hay una fisura que se llama longitudinal. ¿Cuál es esa? Ah, longitudinal o perpendicular es esta de acá. Le Ya, cambian de profesor, nombre gracias. también. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Tallo cerebral o tronco cerebral, tálamo, hipotálamo, que es el diencéfalo y el cerebelo. Bueno, ahora hablaremos de las funciones de estos órganos, ¿no? Que no habíamos mencionado hasta acá. Comencemos con tálamo e hipotálamo. Tálamo. ¿Cuál es la función del tálamo? El tálamo es un centro de relevo. ¿Centro de relevo de qué? Centro de relevo de información. ¿De información de quién? De información de los sentidos. Cuando nosotros tenemos información que emite, que reciben nuestros sentidos, ojo, vista, tacto, si no es algo, ¿cómo decirlo? Si no es algo que es un acto reflejo, si no es algo reflejo, se va a ir al tálamo primero. Por ejemplo, del tacto hemos visto que se va a la médula espinal, ese es en el caso de reflejos. Pero ¿qué ocurre cuando no es algo reflejo? Se va a ir al tálamo. Por eso se le dice centro de relevo de información. Centro de relevo de información. Para todos los sentidos, excepto uno. Hay un sentido, hay información de un sentido que no se va a ir al tálamo. ¿Y eso cuál es? Es el sentido del olfato. La información que va desde el olfato no se va al tálamo, se va directamente al cerebro. Por el resto de los otros cuatro sentidos sí se va a ir al tálamo como tal. Hipotálamo. Ya hemos mencionado funciones a nivel endocrino, ahora mencionemos funciones a nivel nervioso. ¿Cuáles son? Se encarga de regular sensaciones, como cuál, la sensación de sed, la sensación de hambre que podemos sentir es debido al hipotálamo. Y otras sensaciones también, la sensación de sueño, el cansancio, es debido al hipotálamo. Y también las sensaciones incluso de los impulsos sexuales, es debido al hipotálamo. O sea, sensaciones bastante antiguas, por decirlo, rudimentarias, ¿no? Que tienen los animales, todos los animales en general, así como nosotros también lo tenemos. Es debido al hipotálamo. Bien, esa clase de sensaciones se encarga de regular. En lo que es el tronco cerebral o tallo cerebral, acá tenemos a la protuberancia anular, bueno, que le ponen protuberancia o protuberancia nada más, o puente de Barolio, ¿no? Ese es su otro nombre, que lo ponen en otro gráfico anterior. Y al bulbo raquídeo. ¿Cuál es la función del bulbo raquídeo? Por ejemplo, en la protuberancia anular, bueno, el bulbo raquídeo es básicamente centro cardiorrespiratorio. ¿Y qué significa esto? Se encarga de regular tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria. Por eso se le llama centro cardiorrespiratorio. Respiratorio.
Y así también se encarga de regular funciones bastante reflejas, como cuáles, como el vómito, tos, estornudo, esas cosas que tampoco nosotros podemos controlar. Bueno, esto está a cargo del bulbo raquídeo. En lo que es la protuberancia anular, eso se encarga de ser un centro respiratorio. O sea, son como funciones complementarias, ¿no? También forma parte de, se encarga de regular lo que es el centro respiratorio, la protuberancia anular. Y en lo que es el mesencéfalo, que acá no lo ponen, mesencéfalo, recuerden, es lo que está en la parte más alta del tronco encefálico. Esto se dice que se encarga de controlar los llamados reflejos. ¿Pero qué tipos de reflejos? Los reflejos que se dan de manera auditiva y visual. Hay reflejos que vienen de la vista, que vienen del oído, ¿no? Bueno, eso está a cargo del mesencéfalo. Bien, estos tres, mesencéfalo, bulbo raquídeo y protuberancia anular, conforman el tallo o tronco cerebral. Por último, aquí está el cerebelo. ¿Y el cerebelo en qué se encarga? El cerebelo se encarga del equilibrio. Equilibrio y control del cuerpo. Por ejemplo, una persona que tiene dañado el cerebelo no va a poder moverse o caminar bien. Caminaría como si, como las personas básicamente igual, ¿no? Cuando se consume alcohol, las personas en exceso, las personas no pueden caminar bien, se tambalean. ¿Y eso por qué? Porque hay fallos a nivel del cerebelo por el consumo de alcohol. Eso es lo que genera básicamente el daño al cerebelo, que una persona camine así. De igual manera, no solo se limita al movimiento de los pies, sino se limita esa capacidad que tenemos para manipular cosas con las manos de manera bastante precisas o complejas. Eso es gracias al cerebelo, el hecho de coger un lápiz, por ejemplo, para escribir o para dibujar. Eso es gracias al cerebelo. El control del cuerpo en su totalidad es debido al cerebelo. Es por eso que es bastante importante. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá o si no pasamos a la siguiente? Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Médula espinal. En lo que se refiere a médula espinal, ¿qué podemos decir acerca de ello? Está formado de algo llamado sustancia gris y sustancia blanca, y es algo que debemos mencionar acá, que también tiene el cerebro, de hecho, y que también tiene el cerebelo. Para empezar, sustancia blanca, ¿de dónde proviene? La sustancia blanca en realidad está conformado de algo, y ese algo que son, el algo es axones. La sustancia blanca son un conjunto de axones que vamos a encontrar acá. ¿Por qué es blanca? Porque el axón tiene mielina, y la mielina es un lípido de más o menos un color blanquecino, y es por eso que cuando se agrupan en grandes cantidades lo podemos observar de manera blanca, ¿no? De color blanco. Es así que la sustancia blanca son asociaciones de axones que se van a encontrar acá, ¿no? Los axones de las neuronas. Y la sustancia gris, ¿a qué se refiere con sustancia gris? Sustancia gris son asociaciones. Si va a haber axones, tiene que haber ¿qué cosa también? Tiene que haber somas. Somas o algunos te ponen cuerpos, ¿no? Somas, recuerden que significa cuerpo también, ¿no? Y somas son las partes de las neuronas. Como no tienen mielina, se va a dar un color gris. Recuerden acá, el color blanco es debido a la mielina. Y esto nos lleva también a una diferencia de estructura entre lo que es la médula espinal, lo que es cerebro y cerebelo. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá, en médula espinal. Y eso fue pregunta de examen también. La médula espinal en la periferia, es periferie, alrededores, como quieran decirlo, está conformado por ¿qué? Está conformado por sustancia blanca, ¿no? En la periferia de la médula espinal tiene sustancia blanca. Y en la parte central, en la parte nuclear o en la parte interna, como quieran decirlo, está formada por sustancia gris. Esto es en la médula espinal. ¿Y por qué se resalta esto?
porque en el cerebro y en el cerebelo es lo opuesto. No lo hemos mencionado, no hubo una imagen en realidad que lo describa, pero igual tenemos que mencionarlo, ¿no? En el cerebro y cerebelo es lo opuesto. ¿Qué significa? El cerebro y el cerebelo también tienen una periferia. En este caso, la periferia del cerebro se llama corteza cerebral. Y esa corteza cerebral, ¿por qué está conformada? Está conformada por sustancia gris, es decir, lo opuesto a la médula espinal. Y la parte central, que también tiene el cerebro, ¿de qué está conformada? Está conformada de sustancia blanca. Es así que la disposición de sustancia gris y sustancia blanca en cerebro y médula espinal es opuesta, ¿no? Es diferente. Acá vamos a ver dos términos también, ganglios y nervios. ¿Y a qué se refiere con ganglio? Por si acaso, no es lo mismo que el ganglio de los invertebrados que hemos estado describiendo al comienzo, ¿no? Un ganglio es una asociación de somas. Asociación de somas. De somas neuronales, obviamente, ¿no? De los cuerpos de las neuronas, de somas. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, a la médula espinal llegan varios nervios, llegan varias neuronas, ¿no? Y las neuronas en algún punto van a chocar, los somas van a chocar. Y es así que los somas van a terminar chocando acá, en un punto, y ese punto se le va a llamar ganglios. Un ganglio es una asociación de somas. Si te hablan de un vertebrado, te hablan de un ser humano, ¿no? El sistema nervioso periférico está compuesto por estos ganglios, que es una asociación de somas. Y en cuanto a nervio, en realidad nervio no es sinónimo de neurona, por más que a veces se use. Un nervio es una asociación o un conjunto de axones, una asociación de axones. De igual manera, ¿no? Las neuronas van a llegar, y los axones van a converger, y esa zona donde convergen, ¿cómo se llama? Se llaman nervios. Y cambia el nombre, ¿no? Dependiendo de la posición. En este caso acá se llama nervio espinal, por ejemplo, ¿no? Así que recuerden si ven en algún libro, ganglios, asociación de somas, y nervio, asociación de axones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, pasamos a la siguiente. Ahora hablaremos del sistema nervioso periférico. Y acá vamos a hablar de los nervios craneales y los nervios raquídeos. Y en realidad hay un par por cada uno, ¿no? Por eso se habla de pares de nervios craneales, pares de nervios raquídeos. Sí, porque de estos de acá van a estar unidos a un par de cada uno de estos nervios, en lo cual los pares de nervios craneales van a estar asociados a quién? A los conocidos, ¿no? A los conocidos 12 nervios craneales, que van a estar ligados tanto a sentidos como tanto a músculos. Es por eso que vamos a encontrar a los sensitivos, a los motores y a los mixtos. ¿Quiénes son los mixtos? Los cuales son tanto sensitivos como motores. Primero los sensitivos. ¿Cuáles son? Netamente sensitivos. El olfatorio, el par uno, obviamente olfatorio, olfato, ¿no? El óptico, el par 2, obviamente visión. Ahora, el otro es el estatoacústico, y esto tiene que ver con el oído, estatoacústico. Y el oído está ligado a la audición, pero no solamente a la audición, sino también al equilibrio. Esa sensación de que todo está bien con nuestro cuerpo, bueno, eso es equilibrio, ¿no? Algo complementario a lo que hace el cerebelo en realidad. Así que estos tres son netamente sensitivos. Estatoacústico, recuerden, al oído, tanto audición como equilibrio. Ahora los motores. Los tres, el 3, el motor, el nervio, el par craneal 3, nervio motor ocular. Y acá hay algo bastante curioso, ¿no? Y es que el movimiento del ojo en realidad es más complejo de lo que creemos porque requiere tres nervios craneales. ¿Cuáles? Vamos a cambiar de color. Requiere al nervio motor ocular, que es el tercer par. Requiere al cuarto par, que es el nervio patético. Y también requiere al sexto par, motor ocular externo. Es así que estos tres son complementarios, ¿no? Se encargan del movimiento del ojo como tal. El 3 y el 4 y el 6.
Luego, ¿cuáles tenemos? Tenemos al 11 y al 12, espinal e hipogloso. ¿El espinal de qué se encarga? Espinal hace referencia a la garganta y eso tiene que ver con el movimiento de la cabeza, ¿no? Es básicamente el cuello, ¿no? Al movimiento del cuello que tenemos. Este movimiento de la cabeza es bueno por el nervio espinal. Y el hipogloso tiene que ver con el movimiento relacionado con el habla. Gloso, recuerden, gloso tiene que ver con habla, ¿no? Hipogloso, habla. ¿Ok? Esos son los motores. Ahora acá cambiaremos de color. Y ahora hablaremos de los mixtos, como el 5 trigémino. ¿Con qué está relacionado con el trigémino? ¿Por qué se llama mixto? Porque tiene que ver con la piel, obviamente con el tacto, el sentido del tacto, y con el movimiento de masticación de los maxilares, ¿no? Facial. Y facial tiene que ver con la piel, pero expresiones faciales, ¿no? El hecho de sonreír, fruncir el ceño, etcétera. Bueno, expresiones faciales tienen que ver con el nervio facial. Y así también con el sentido del gusto. Glosofaringeo. Y glosofaringeo tiene que ver con el gusto también y con la capacidad de deglución. Deglución, recuerden esa capacidad de pasar la comida, básicamente, ¿no? Y por último está el vago, el par craneal vago, que es el 10.º par craneal. Y acá para recordarnos, ¿no? Vago, vísceras. Y es que vago tiene que ver con las vísceras, con el control de las vísceras como tal. Bien. Estos pares craneales, recuerden, están ligados a varios órganos como tal, pero todos esos pares craneales van a encargarse de conectar a quién? A los órganos con partes del encéfalo, ¿no? No solamente al cerebro, también al tronco encefálico, por ejemplo, como vemos acá. Conectan con el bulbo raquídeo, conectan con el cerebro, conectan con el cerebelo, etcétera, ¿no? Con varias partes del encéfalo. Ahora tenemos los nervios raquídeos. Y esos nervios raquídeos, que son parte del médula espinal, van a encargarse de conectar la médula espinal con quién? La médula espinal con varios órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Órganos y glándulas como tal. Y eso va a conformar el sistema nervioso simpático y parasimpático, como veremos a continuación. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, sistema nervioso simpático y parasimpático. Y acá hemos dicho, ¿no? Los nervios de la médula que derivan de la médula como tal, que son los nervios raquídeos. Y acá más que recordar a los nervios raquídeos, tenemos que recordar a lo que permite. Y acá es donde vemos al sistema nervioso simpático y parasimpático. Y hay un gran número de acciones, ¿no? La cual puede incluso que no es necesario memorizar. Lo único que tenemos que acá es hacer es asociar. Por ejemplo, simpático está asociado a un tipo de estímulo. ¿Y ese estímulo cuál es? Son los estímulos generales que denotan alerta y que denotan peligro. Cuando ocurre, y esto abarca gran número de acciones, ¿no? Cuando ocurren acciones que están relacionadas con esto, con la alerta o con el peligro, es donde se va a activar el sistema nervioso simpático y este conjunto de acciones, ¿no? O de funciones corporales. Mientras que el parasimpático en lo opuesto, en un estado de relajación, cuando no hay preocupaciones. Bien, es ahí donde vamos a encontrar. Obviamente son complementarios y ya en estados extremos de alerta o peligro van a ocurrir este tipo de acciones y en estados de relajación van a ocurrir este tipo de acciones. En la gran mayoría de los casos, como que se reparten, ¿no? Mitad, mitad, resulta controlado como tal. Bueno, pongamos como ejemplo un estado de alerta, que estemos caminando en un lugar que sabemos que es peligroso a altas horas de la noche. Y ahí es donde se va a activar el sistema nervioso, las acciones del sistema nervioso simpático. Y todo tiene una razón de ser en realidad, no es que sea al azar. Por ejemplo, dilatación de la pupila, ¿qué significa? La pupila es lo que permite abarcar un rango de visión. Si la pupila se dilata, significa se hace más grande, vamos a tener un mayor rango de visión. Y obviamente eso es importante, ¿no? Porque estamos en un estado de alerta. Ese es uno. Disminución de la producción de la saliva. Y es que cuando nos sentimos en peligro, lo que menos nos va a dar es hambre. ¿Y eso por qué? Porque la relación con todo lo que tiene que ver con actividades digestivas se apaga, por decirlo así.
Por ejemplo, no producimos saliva, eso es uno, no hay producción de saliva. Lo otro, ¿cuál es? Hay inhibición de actividades de órganos digestivos, intestino, estómago, etcétera. No hay actividad de páncreas, no hay actividad de vesícula biliar. Todo esto que tiene que ver con la digestión se va a apagar porque tenemos que encargarnos de otra cosa, ¿no? De comer. Dilatación de bronquios. ¿Por qué se dilatan los bronquios? ¿Qué genera esto? Esto genera un aumento de la frecuencia respiratoria. Es decir, vamos a respirar más rápido. ¿Y esto por qué se da? Porque necesitamos oxígeno. Nos encontramos en en una situación de peligro y por eso requerimos oxígeno, porque sabemos que el oxígeno está relacionado con la energía, ¿no? Y si absorbemos más oxígeno, que se requiere también que se reparta más rápido el oxígeno, y es ahí donde encontramos el aumento de la frecuencia cardíaca. Nuestro corazón va a latir más rápido, y eso ¿cómo lo llamamos? A eso lo llamamos taquicardia. Y en cualquier situación de peligro nos va a pasar este tipo de respuestas que no vamos a controlar. De esto ya hemos mencionado. Hay estimulación de hormonas también, como cuáles, como la adrenalina. Es una hormona que produce la glándula suprarrenal. Relajación de vejiga urinaria. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con que no nos va a dar ganas de ir al baño en ese momento. De hecho, no va a haber formación de orina como tal. Nos vamos a ocupar de otras cosas. Y esto como características generales, ¿no? En otros libros podrán ver características más o menos, pero básicamente es ello. Todo con el objetivo de qué? Con el objetivo de protegernos. Y son reacciones entonces que se dan de manera instantánea frente a cualquier situación de peligro. Nosotros no determinamos que ocurra esto mediante razonamiento. Nuestro cuerpo de por sí lo termina realizando. Acá algo particular también es, como hay varias conexiones nerviosas, el neurotransmisor que más va a producirse en la sinapsis que se van a dar es el llamado neurotransmisor noradrenalina. Noradrenalina, que tiene otro nombre también. Es lo mismo, por si acaso. Noradrenalina es lo mismo que norepinefrina, por si alguna vez les preguntan. Es el neurotransmisor más abundante para este tipo de acciones a cargo del sistema nervioso simpático. Ahora, el sistema nervioso parasimpático es totalmente lo opuesto. Supongamos que estamos en un estado total de relajación después de haber dado el último examen de la pre y que nos haya ido bien. Entonces no vamos a tener preocupaciones, al menos eso debería darse, y por lo tanto nuestra pupila se va a contraer, por ejemplo. No hay necesidad de abarcar nuestro rango de visión. Nos va a dar hambre, obviamente, vamos a comer, nos vamos a estar tan relajados que nos va a dar hambre. Es totalmente lo opuesto a las acciones que acá se ha descrito. No va a haber necesidad de respirar rápido, los bronquios se contraen y la frecuencia cardíaca va a empezar a disminuir. Y no es que significa que esto sea bueno y esto sea malo, en realidad ambos son complementarios y ambos tienen como objetivo ¿qué cosa? Proteger, protegernos de situaciones adversas como tal. Bien, este es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y finalmente terminamos lo que es sistema nervioso con lo que es la denominada en los términos meninges. Y bueno, ¿qué pasa acá? Hemos dicho que el cráneo se encarga de proteger al cerebro y la columna vertebral a lo que es la médula espinal. Pero ¿qué ocurre si estamos paseando, no sé, en un carro y de frente en el bus y el bus frena de inmediato? Va a haber movimiento en nuestro cuerpo y ese movimiento, esa reacción conocida como reacción de rebote, va a hacer que nuestra cabeza se mueva. Si nuestro cerebro solamente está protegido por el cráneo, el cerebro va a chocar contra el cráneo y eso va a generar un daño irreversible en el cerebro. Es por eso que entre el cerebro y el cráneo hay capas. Capas que, ¿cuál es su función principal? La protección y el amortiguamiento del cerebro. ¿Cómo se llaman esas capas? Esas capas se llaman meninges y son tres. ¿Cuáles son sus nombres? La dura madre, que es la capa más externa, la que limita con el cráneo. La aracnoides, la capa intermedia. Y la pía madre, que es la capa que limita con la corteza cerebral. Ahora, esas meninges se pueden inflamar y te da algo llamado meningitis, ¿no? Pero su función es esta, ¿no? La protección. Protección o amortiguamiento del cerebro para que no haya roce con el cráneo
Y así también hace lo mismo con la médula espinal para que no haya roce con la columna vertebral. ¿Ok? Con esto hemos terminado entonces lo que es sistema nervioso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, pasamos ya a la siguiente diapositiva. Ok, parece que no. Pasamos a la siguiente entonces. Bien, pasamos a lo que son los sentidos, órganos de los sentidos. Y acá vamos a ver los 5 sentidos clásicos, ¿no? Comenzamos con el tacto. Bueno, para empezar, todos los sentidos están ligados a algo que ya hemos mencionado, los llamados receptores. Y los receptores hacen respuesta a estímulos, ¿no? Y así mismo los sentidos van a estar ligados a lo que es el sistema nervioso. En el tacto, que abarca toda nuestra piel y a lo largo de toda nuestra piel van a estar repleto de receptores para de esa manera sentir estímulos, ¿no? Estímulos como cuáles. Estímulos como la temperatura, estímulos como el dolor, estímulos como la presión, vibración, etcétera, etcétera. Y es por eso que en la piel hay un gran conjunto de receptores. De hecho, es el sentido que vamos a encontrar variedad de receptores, ¿no? Mayor variedad de receptores. Pero exactamente dónde se encuentra, en qué parte de la piel, en la epidermis, recordemos que no hay terminaciones nerviosas, ¿no? Sino que se encuentran en la dermis. Acá vamos a encontrar a los receptores del sentido del tacto. Y acá para empezar vemos clasificación de receptores, ¿no? Los cuales podemos inferir a partir del nombre sencillamente. Mecanoreceptores, receptores ligados a fuerzas mecánicas, ¿no? Como la sensación de presión, vibración, etcétera. Fotorreceptores, ligados a la recepción de la luz, como los que vamos a encontrar en los ojos. Quimioreceptores, ligados a químicos, como lo que encontramos en el olfato. Termorreceptores ligados a la temperatura, como encontramos en el tacto, y nociceptores, que son receptores relacionados al dolor. Cualquier sensación de dolor es debido a los nociceptores. Acá tenemos varios tipos de receptores. ¿Cuáles son los principales, por ejemplo? Bueno, los principales son el corpúsculo de Krauss, por ejemplo, el cual va a estar ligado a bajas temperaturas, es decir, al frío. Esa sensación de frío que tenemos, no sé, cuando cogemos un helado o un vaso de gaseosa helada y sentimos mucho frío y como que queremos soltarlo, bueno, eso es gracias a esto de acá, a los corpúsculos de Krauss. Y así tenemos también lo opuesto, esa sensación de calor. ¿A quién se debe? A los corpúsculos de Ruffini. Calor o alta temperatura, ¿no? Para ser más exactos. Cuando cogemos un té caliente o un café muy caliente y queremos soltarlo, bueno, eso se debe a los corpúsculos de Ruffini. ¿Ok? Eso como los principales, ¿no? Hay varios también acá. Y obviamente tenemos receptores mecánicos y nociceptores, ¿no? Bien, recordad también que los receptores están en la dermis. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el caso de la vista tenemos netamente fotorreceptores, porque obviamente responden a lo que es la luz. ¿Cuáles son los tipos de receptores en la vista? Tenemos a los conos y a los bastones. Los conos, ¿de qué se encargan? De recibir estímulos cuando hay alta iluminación. Es decir, sirven para la visión en alta iluminación. La visión cuando hay luz, básicamente. Visión con gran cantidad de luz. Con luz, vamos a poner sencillamente. Mientras que los bastones se encargan de la visión con baja luz. Es decir, cuando estamos en un lugar bastante oscuro, pero por ahí vemos una sombra, aún logramos percibir una sombra, bueno, ahí están participando los bastones. Estos receptores, conos y bastones, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en un lugar del ojo llamado retina. Y es que como ven tiene varias partes, ¿no? Pero estos receptores se ubican en la retina. Y la retina es la parte que se encuentra en la parte más interna del ojo, básicamente, ¿no? Estos receptores asimismo están ligados a neuronas. Y las neuronas se encargan de enviar la señal, ¿no? ¿Hacia dónde? Primero hacia el tálamo y luego se va hacia el cerebro como tal, ¿no? Los receptores los encontramos en la retina, entonces. Ahora, respecto a estas partes, ¿quién se encarga con quién inicia todo? Todo inicia con la córnea. Esto se va a encargar de recibir. ¿A quién? ¿Cuál es el estímulo acá? El estímulo acá van a ser los fotones.
las partículas de luz, ¿no? Que llegan a nuestros ojos. ¿Quién va a llegar primero? Va a llegar a la córnea. Y la córnea va a pasar a través del llamado humor acuoso. Y humor acuoso es lo que se encuentra por delante, ¿no? Esa parte que podemos ver como líquido en nuestros ojos, que se encuentra por debajo, por delante de la pupila. Bueno, es bastante, una capa bastante tenue, pero tiene el llamado humor acuoso. Traspasa los fotones el humor acuoso y llega hasta dónde? Llega hasta algo llamado cristalino. Cristalino. Y el cristalino en realidad es como una lente, que su función principal es enfocar o volver nítida o organizar a los fotones para construir la imagen. Acá vamos a poner enfoque. Esa es la función del cristalino. De esa manera organiza los fotones y los fotones van a llegar ¿hacia dónde? Hacia la retina. Y en la retina es donde están los receptores como tal. Bien. Estas son entonces las partes, al menos que se encargan de la recepción de fotones, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, en el cual, en el caso del sentido de la audición o el sentido del oído, en realidad el oído se encarga de dos cosas, ¿no? Hemos dicho la audición y hemos dicho el equilibrio. Todo comienza con una vibración. Acá nosotros hablamos de mecanoreceptores porque reciben se reciben el estímulo de la vibración, que es lo que genera el sonido como tal. Ingresa a través del pabellón de la oreja, lo llamado oído externo, pasa por el canal auditivo, hasta acá aún no se topa con nada el sonido, y quien inicia todo es el tímpano. El tímpano es como una especie de campana, la cual va a recepcionar el sonido e inmediatamente va a generar una cadena de vibraciones a cargo del martillo, a cargo del yunque, a cargo del estribo, ¿no? Los tres huesitos más pequeños que tenemos en nuestro cuerpo. Genera una cadena de vibraciones hasta llegar ¿a quién? Hasta llegar al llamado caracol, conocido también como cóclea. Y es acá donde va a participar, van a encontrarse los receptores. ¿Receptores para quién? Receptores para la audición en la llamada cóclea. Ahí vamos a encontrar los receptores de la audición. Y por acá también vamos a encontrar una segunda parte llamada vestíbulo. Vestíbulo. ¿Y ese vestíbulo de qué se va a encargar? Se va a encargar de la otra sensación con la que tiene que ver el oído, ¿no? La cual es equilibrio. Es decir, esa sensación de que estamos correctamente sentados o parados o echados es gracias al vestíbulo. Y es algo bastante complementario a lo que hace el cerebelo también, ¿no? Así que recuerden esto, el oído no es solamente audición, es tanto audición como equilibrio. Gracias a receptores. Los receptores para la audición se encuentran ¿dónde? En la cóclea. Y los receptores para el equilibrio se encuentran en algo llamado vestíbulo. Y de eso nace el nombre, ¿no? Nervio vestibular y nervio coclear también. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Sentido del olfato. Y el sentido del olfato era la excepción entre los cinco sentidos, ¿no? Que no enviaba señales o que no rendía cuentas al tálamo. ¿Dónde se encuentran los receptores del sentido del olfato? Se encuentran justo por encima de la nariz, en la parte más profunda de la nariz, por decirlo así. Y ahí encontramos a los receptores, que son las llamadas células olfatorias. Así se llaman los receptores del olfato como tal, las cuales van a ser bastante alargadas, estas células olfatorias, y van a llegar hasta algo conocido como bulbo olfatorio, o conocido también como pituitaria amarilla. Tiene ese segundo nombre, pituitaria amarilla. ¿Y qué va a ocurrir en esa zona, en el bulbo olfatorio? Bueno, en el bulbo olfatorio, las células olfatorias se van a conectar a las neuronas. Recuerden, las células olfatorias son los que cumplen acá el papel de los receptores, ¿no? O con lo que están ligados los receptores, porque los receptores son estos. Se unen a la célula olfatoria y asimismo la célula olfatoria va hasta la pituitaria amarilla y se va a unir a las neuronas, ¿no? ¿Para qué? Para enviar la señal directamente al cerebro. Acá no se va a ir al tálamo, como pasaba con los otros sentidos. ¿Ok? Pasamos ahora a la última diapositiva. Finalmente está el sentido del gusto. ¿Y acá dónde vamos a encontrar los receptores del gusto?
en las papilas gustativas, las cuales a su vez se encuentran en la lengua, dispersas a lo largo de toda la lengua, ¿no? Y acá nosotros hablamos de quimiorreceptores, ya que van a recibir estímulos químicos, los cuales presentan los alimentos, ¿no? Y acá tenemos que no es en que se encuentren en cualquier parte. Por ejemplo, para el estímulo dulce se encuentran donde en la parte terminal de la lengua, el salado a los costados, cerca de la parte terminal, el ácido un poco más al fondo y el amargo en la parte más al fondo de la lengua, ¿no? Luego tenemos un sexto sabor que inventaron, que deriva de una palabra japonesa, el sabor conocido como umami. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, había un conjunto de alimentos que no podían asociarse dentro de estos cinco grupos, es por eso que construyeron un sexto sabor. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con la coliflor, con cosas que por ahí no son ni dulces ni saladas, con el pescado, por ejemplo, que tampoco es ni dulce ni salado, salvo sea un tipo de pescado, ¿no? Que se le conoce como pescado salado, pero por lo general no tiene un sabor como tal. Y bueno, ese tipo de comidas que no son ni dulces ni saladas ni ácidas eran agrupadas acá, en este punto. Algo a recalcar acá sobre el sentido del gusto es que está muy ligado al sentido del olfato. Y es que esa sensación de que una comida es apetecible no solamente deriva del gusto, sino también deriva del sentido del olfato. Es por eso que cuando perdemos el olfato, también o nuestro olfato disminuye, también le perdemos el sabor a la comida, porque no solamente está ligado a los receptores de la lengua, sino también a los receptores del olfato que se encuentran en el pabellón de la nariz. Bien, eh, con esta parte entonces hemos finalizado de lo que es el tema de los sentidos. No sé si hasta acá tendrán alguna pregunta. Ok, parece que no. Entonces pasamos a lo que son las claves. Tenemos aún 8 minutos. A ver, en la uno. Las medusas poseen células nerviosas carentes de mielina, asociada en redes. Asimismo, presentan estatocistos que le permiten mantener el equilibrio. Por otro lado, poseen ropalios donde podemos encontrar como estructuras sensibles a la luz. Las estructuras sensibles a la luz se llaman fotorreceptores, ¿no? Son los receptores que reaccionan a la luz. En el caso de las medusas, los fotorreceptores se llaman ocelos. En la uno la respuesta es la C. La 1 la C. La dos ya es un poco más complicada, porque te dicen las planarias tienen la capacidad de regeneración. Y es cierto, si las cortamos en dos, se regenera esa parte que se ha cortado. La regeneración celular incluye a las células nerviosas si es que la estructura perdida es la anterior. Podemos decir entonces que estos gusanos pueden regenerar y bueno, en la parte anterior es donde encontrábamos qué cosa, encontrábamos específicamente a los ganglios cefálicos, ¿no? Es así que si cortamos esa parte anterior y se pierden los ganglios, esos también serían capaces de regenerarse. Es así que en la 2 la respuesta es la C. Los ganglios, recuerden que solo están en una parte, ¿no? En cambio, los cordones longitudinales están a lo largo de toda la planaria como tal. En la 2 es la C. Ganglios cefálicos. En la 3, a ver, en la 3 sí es un poco más sencilla. ¿Cuál sería la respuesta en la 3? Observe la imagen sobre la sinapsis nerviosa y responda, ¿qué proceso se está llevando a cabo en la imagen? La B. La B o la D, no escuché. La D, liberación de neurotransmisores. Ah, escuché mal. Sí, es la D, exacto. Liberación de neurotransmisores, ¿no? Esto es básicamente sinapsis, neurotransmisores que pasan de una neurona a otra. Bien, la 3 es la D. Ahora en la 4, algunos neurotransmisores pueden tener funciones inhibitorias como lo hace el GABA. Al ser liberado al espacio intersináptico, promueve la permeabilidad a iones cloro en la neurona posináptica, causando de esta manera, esto es un poco más difícil también. ¿Qué significa iones cloro? Que ahora la carga de la neurona de por sí es negativa. ¿Qué pasa si entran iones cloro? Que acabemos que tiene carga negativa. Eso significa que la carga de la neurona se va a volver aún más negativa. ¿A eso cómo lo llamamos? Si de por sí está polarizada, si se vuelve más negativa, a eso lo llamamos hiperpolarizada. Por eso acá la respuesta sería hiperpolarización de la membrana.
La 4, la respuesta es la C. Bien. Por si acaso, hipopolarización no existe acá en neuronas, ¿no? La 4 es la C, hiperpolarización. A ver, en la 5, los poríferos producen moléculas similares a neurotransmisores, descritos en organismos más complejos. Para que esto suceda, se puede deducir que en la membrana de cuanocitos las moléculas se unen. Los poríferos no tienen sistema nervioso, pero lo que sí tienen cualquier tipo de ser vivo en realidad siempre van a ser receptores a estímulos. Así que acá en la 5 es receptores. No tiene sistema nervioso, pero va a tener receptores. En la 5 es la A. Receptores. 5 es la A. A ver acá. La hipersexualidad es un efecto secundario al tratamiento de la enfermedad de Parkinson. El tratamiento con levodopa causa un incremento en la actividad de neuronas dopaminérgicas, en él causando un incremento súbito de la motivación y excitación sexual. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 6? E. El hipotálamo. Sí, exacto, el hipotálamo. El hipotálamo tiene que ver con esos impulsos básicos, ¿no? Zeta, hambre, impulso sexual, etcétera. Hipotálamo. La 6 es la E. Bien. La 7. Un paciente llega a un consultorio presentando problemas visuales. Una revisión rápida comprueba el estado óptimo de los ojos, por lo que el problema debe estar a nivel cerebral, detectándose así la presencia de un tumor. Se infiere que el tumor está ubicado en el cerebro. ¿En qué parte estaría ubicado el tumor? ¿Cuál sería la El lóbulo respuesta? occipital. Lóbulo occipital, exacto. Porque es la visión, ¿no? Inmediatamente. Problemas visuales, lóbulo occipital. En la 7 es la B, lóbulo occipital. En la 8 ya es un poco más difícil. ¿Qué estructura podemos encontrar en la parte periférica de la médula espinal? ¿Cuál sería la respuesta? Las meninges. No. Como ayuda, en la parte periférica de la médula espinal encontramos a la sustancia conocida como blanca, ¿no? Eso sería sinónimo de ¿qué representaba la sustancia blanca? Axones. Axones. En la 8 sería la C, axones de neuronas sensitivas. Acá, parte periférica, uno podría decir alrededor, ¿no? Sí, alrededor de la médula espinal están las meninges, pero acá cuando te mencionan parte periférica se refiere dentro de la médula espinal todavía, ¿no? Así que en la 8 es la C, sustancia blanca, que son auxones precisamente. La 8 es la C. En la 10 ya es un poco más rebuscada, te dice, ¿qué tipo de vesícula se pudo haber atrofiado durante el desarrollo? Para empezar, te dice, se manifiesta atonía y una incapacidad para agarrar objetos. ¿Quién permite el agarrar objetos? El cerebelo, pero acá no te ponen el cerebelo, sino algo que conforma el cerebelo, y eso es el llamado metencéfalo, ¿no? Que inicialmente es una vesícula secundaria. Así que en la 9 es la E. La 9 la E. En la 10 sí es sencilla. ¿Cuál es la respuesta en la 10? ¿Qué estructura hace referencia a las tres líneas inferiores? Se refiere a estas tres de acá, ¿no? Piel, cráneo, esto de acá es cerebro. ¿Qué es lo que se encuentra en medio? El El cerebro aracnoide. y el cráneo. Acá se refiere a las tres, ¿ah? ¿Qué representan estas tres capas Corteza entre el cerebral. cerebro y el cráneo? La corteza ¿Cómo? cerebral. La corteza cerebral. No, la corteza cerebral es lo que se encuentra en el cerebro. Estas tres capas que se encuentran entre el cráneo y el cerebro A las hace meninges. referencia a las meninges, ¿sí? Acá la 10, la respuesta es la A, meninges. Corteza cerebral es, sí, la superficie del cerebro, ¿no? Pero acá te dice estas tres líneas, ¿no? Como tal, estas tres. Así que la 10 es la A, corteza cerebral. La 11 ya es un poco más difícil, ¿no? ¿Dónde incide primero la luz? A partir de ahí podemos responderlo, ¿no? ¿Dónde llega la luz primero en el ojo? ¿Quién lo recibe? ¿En la córnea? Sí, la córnea. A partir de ahí inferimos, ¿no? Córnea, humor acuoso. La 11 es la B.
El ojo de los mamíferos capta, enfoca y convierte en impulsos eléctricos. Aunque el enfoque inicia en la córnea inicia todo, recuerden. ¿A quién corresponde efectuar el enfoque? ¿Quién se encarga del enfoque nítido? Ese término El humor enfoque acuoso. está relacionado a el cristalino. El cristalino en realidad. La 2 es la E. Enfoque se encarga del cristalino. Es como el lente que se encarga de enfocar. Bueno, no sé si habrán visto un microscopio, ¿no? Pero ya si lo ven alguna vez, quien se encarga de enfocar la imagen es el cristalino. Bien. En la 2 es la E. A ver, 13. Te dice, podríamos decir que el paciente tuvo compromiso de los nervios craneales, tuvo lesión a nivel del tronco esofálico. ¿Al tronco encefálico se unen los nervios craneales? Sí, se unen nervios craneales. ¿Qué estructuras limitarían el daño del cerebro? ¿Esas cómo se llaman? Esas se llaman meninges. Acá por inferencia, ¿no? Por descarte, sí, meninges y marcaríamos esto. ¿Qué es LSR? Algo que no les mencioné, pero es algo que rodea al sistema nervioso. Y LSR significa líquido cefalorraquídeo y cumple esa función de protección también. Así que en la 13 la respuesta es la C. La 13 es la C. Meninges y líquido cefalorraquídeo. Bien. 14. En la 14, acá te dice agarra algo caliente, pero no lo sostiene por mucho tiempo. Esos receptores frente al calor excesivo se llaman corpúsculos de Ruffini. En la 14 es la A, corpúsculo de Ruffini. Y finalmente la 15, ¿no? Te dice la parte del oído interno que se encarga de registrar movimientos corporales para ser capaces de mantener el equilibrio. ¿Cuál es? ¿Quién se encarga del equilibrio en el oído? El vestíbulo. Exacto, el vestíbulo, ¿no? Recuerden, vestíbulo, equilibrio, cóclea o caracol, audición. Así que en la 15 la respuesta es la D. Bien. Y eso sería todo por mi parte. Espero que haya quedado claro la mayor parte del tema. Ya nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego a todos.